Hoy hablaremos del tiempo, no como se define en los diccionarios. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. No. Vamos a hablar del tiempo como la cualidad. Eso que sirve para la creación y que nos permite trascender lo inmediato y funcional. Este es el tiempo de las ideas y de la creación, el tiempo del arte. Y este es Gabinete de las Curiosidades, el espacio de las maravillas. Espacio residencial de gente adinerada de la Ciudad de México. Sus mansiones estilo francés fueron con el tiempo diluyéndose en otros estilos arquitectónicos. Hoy es el sitio que alberga una gran cantidad de galerías, centros culturales y rincones llenos de curiosidades y creatividad, como este, llamado Viriatos, donde se viaja y aprecia el paso del tiempo. Como sucede en las notas de una melodía, la conciencia se manifiesta en multiplicidad cualitativa. Para el filósofo francés Henri Bergson, el ser humano la percibe en una sucesión continua que permite enlazar el presente con el pasado y en la que no se descomponen las vivencias, al contrario, se armonizan entre sí. El tiempo ha permitido que el ser humano habite los espacios y los vaya diferenciando. La magia, la religión y el arte han ido estableciendo su propio ámbito en el que se eligen elementos que van significando. Con el tiempo, estos elementos devienen símbolos. Y estos símbolos en su conjunto hablan del tiempo mismo y nos permiten ubicar ciertas medidas dependiendo de la utilización. Durante los siglos XVI y XVII hubo una enorme afición por parte de ciertos personajes por demás sofisticados, adinerados y muy cultos, y cuya curiosidad era insaciable. Así fue como se inició la idea de adquirir un montón de objetos que alguna vez habían significado algo para alguna cultura en un lugar lejano y que simbolizaban algún valor. Con el tiempo, el interés cambió y empezó a concentrarse en asuntos mucho más específicos, como la idea del cuerpo humano, la medida del tiempo, la naturaleza y la formación del mundo. Estos objetos se fueron clasificando según su interés en animalia, vegetalia y mineralia, y a los espacios se les llamó gabinetes de las curiosidades. El espacio en el que estamos es uno de estos sitios en los que parece haberlo todo. Objetos de todos los tiempos, de todos los lenguajes. Podemos suponer que todo esto aquí tiene historia. Bueno, este proyecto que se llama Viriatus, que es nuestro nombre, los dos nos llamamos Viriato en latín, surgió de una pasión básicamente de Ernesto, mi hermano. Él, desde niño yo recuerdo que era un apasionado de las antigüedades y del coleccionismo. Y era, creo que, el único que respetaba lo que había en casa de mi abuela cuando se vació esa gran casa que se vendió. Y él recopiló y recuperó muchas cosas que se habían ido a la basura o que nadie les había dado el valor. Y me fui contagiando poco a poco de esa emoción y de ese respeto por lo antiguo, por lo vintage, por los recuerdos, por la nostalgia. Y así surgió Viriatus. ¿A qué debemos eso? Los objetos tienen una energía porque nos cuentan historias, porque nos hablan de la memoria, nos hablan de gente que los ha tenido. El otro día me acuerdo que me estaban contando de algo de María Félix. En fin, puedes encontrar incluso hasta la vida de personajes que nos son familiares ya por su historia. Los puedes encontrar reflejados en los objetos. Eso les da como una carga distinta. ¿Cómo convives tú con los objetos? Bueno, yo recupero o rescato los objetos que voy encontrando y es solo feeling, o sea, si yo encuentro algo que me guste estéticamente, lo recupero, pero también he encontrado otros caminos que ha sido el de conocer la historia del objeto. Y es donde yo me doy cuenta de que a lo mejor esto era una pieza que perteneció al abuelito que era amigo de Porfirio Díaz o cosas así que hacen que yo recupere ese objeto, además por el valor estético, por otros valores como el histórico o el anecdótico, ¿no? Entonces, en nuestra tienda tenemos
esos dos vertientes, ¿no? Objetos que solo son recuperados por su estética y por gusto, y los que tienen alguna historia que contar. ¿Cuál es la diferencia entre un objeto viejo, es decir, algo que podemos desechar y tirar a la basura, y un objeto antiguo? ¿Cómo lo podrían definir esa diferencia? Bueno, hay diferentes criterios, pero un criterio que se ha generalizado es que se considera antiguo todo aquello que tiene más de 100 años. Okay. Vintage, lo que tiene menos de 100 años, y pues ya se empieza a considerar vintage lo que es de los años 80, un poco lo que nosotros, bueno, yo. O sea, yo soy vintage. Ya somos vintage. Ya yo somos también. vintage, okay. Entonces, ese es como el consenso. ¿Y qué se considera como de un valor artístico o no? Yo creo que es muy subjetivo. Yo creo que es el valor que tú le das a las piezas. Y yo creo que en Viriatus lo que tú encuentras, y yo le doy dos tipos de valores a nuestras cosas. El valor económico por sí mismo que tiene el objeto, y otro es el valor estético y emocional sobre todo. Y me hace pensar en ciertos objetos que ustedes encuentran de alguna manera, pero conocen su historia, se involucran con ellos. ¿No les cuesta trabajo ciertos objetos desprenderse de ellos? Sí, definitivamente es algo que, especialmente yo, que soy el coleccionista nato, he tenido que trabajar el desprendimiento, porque hay todo lo que ven aquí ha sido comprado por mí y porque me gusta, ¿no? Entonces, pues es difícil. Hay que trabajar mucho en el desapego, ¿no? En saber soltar y saber cuando llega a manos de alguien que se emociona y que se va feliz de nuestra tienda, nosotros le llamamos que es el nuevo protagonista de la historia de ese objeto. E incluso creas un vínculo con él, ¿no? Que es como una nueva relación de dónde se va el objeto. No es que te desprendas del todo. Sí, no, sabemos que se queda en algún lugar y que se va a preservar de alguna manera, porque quien lo compra lo respeta, lo quiere, lo valora. Incluso algunas de nuestras piezas han llegado a estar en museos. En memoria, Berzón considera que la memoria recoge y conserva todos los aspectos de la existencia y que es el cuerpo, y especialmente el cerebro, el medio que permite recobrar los datos, haciendo aflorar recuerdos en forma de percepciones. Según él, no vamos del presente al pasado, de la percepción al recuerdo, sino del pasado al presente, es decir, del recuerdo a la percepción. Hablando de arte, el tiempo es fundamental para permitir el proceso de creación. Un espacio de exhibición se convierte en el gran vaso comunicante en el que los objetos cobran vida como ideas y como representación de una historia. Generar una idea o tal vez captarla de algún sitio. Entonces intuirla y a través de la conciencia poder llevarla al espacio interior. Luego procesarla y permitirle tomar forma, concretarse y devenir objeto. El mundo del arte nos habla de todos y de cada uno de los objetos que son creados por el artista. El instrumento más importante para la creación es el tiempo. El centro generador de las ideas es el tiempo en la filosofía. La concepción del tiempo ha ido cambiando en la historia, ¿no? Ha cambiado justamente conforme también ha evolucionado el propio hombre en su concepto acerca de la propia filosofía, ¿no? Del quehacer humano, ¿no? ¿Qué es el pasado, qué es el presente y qué es el futuro, ¿no? Una abstracción. Una abstracción que tenemos que hacer para medirlo. Sujetarnos a las cosas, ¿sí? Sujetarnos a momentos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, San Agustín es el que divide, ¿no? Hay un tiempo que es el tiempo real, el tiempo importante, que es el tiempo del alma, y el otro que es el tiempo de la realidad, ¿no? ¿Sí? Pero al final también ese es un problema, ¿no? Porque ¿cómo medir ese tiempo vital, existencial? Hay cosas que cuando las estás viviendo en un momento dado te reviven una sensación, una experiencia, casi hasta un olor, algo hasta visual a veces, ¿no? Táctil. Y este es el verdadero sentido del tiempo, es donde podríamos medir sin medirlo cuantitativamente, pero donde lo podríamos explorar. Sí, claro, es lo que hace Berzón, es lo que le llama el elan vital. Es decir, el elan vital es justamente eso, cuáles son las experiencias que verdaderamente han conformado tu propia subjetividad. Frente al tiempo somos siempre un proyecto. Estamos yectados, es decir, estamos arrojados en un mundo en el que estamos proyectando nuestro propio mundo, nuestro propio devenir, ¿sí? Desde un pasado
qué es lo que ha sido. Y por eso la necesidad de rescatar el arte como nunca, quizá como una nueva religión o una nueva postura. Todos estos objetos crean un tiempo propio, un tiempo casi me atrevería a decir como interior, como inmanente, que no deja de tener un movimiento en sí. Todos estos objetos que están cargados de memoria tienen como ese devenir en sí mismo. Claro, todo esto empiezo a decir, llega un momento que estoy con una emoción, casi se me va el aire, ¿no? Como en casa. Como en casa, así, Zuhausen, como dicen los alemanes, ¿no? Y es cierto, ese cochecito de veras que está ahí, yo me acuerdo que yo tuve un cochecito así. Me explico, si mi edad ya me lo permite decir que ya casi soy contemporáneo de esto, ¿no? Pues sí, pero cada vez más, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero, hace rato decíamos éramos vintage, pero yo creo que ya empezamos a ser yo soy antiguos. Tú sí eres vintage, yo soy antiguo, ¿no? Pero vamos, a mí me parece que sí, que hay una memoria perdida de las cosas. Y casas como esta recuperan esa memoria, ¿no? ¿Sí? Es una memoria que se actualiza y que tiene una vigencia justamente temporal. Evocan un tiempo en el que fueron construidas, en el que fueron hechas, que además con otra mentalidad, ¿no? Es las cosas, ¿por qué duran? Porque se construían para la eternidad. A finales del siglo XIX, la fotografía seguida por el cine introducen una lectura radicalmente distinta en la percepción del tiempo y del espacio. En el libro En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, el tema del tiempo se plasma a través de una magdalena mojada en el té, cuyo gusto supone para el protagonista la recuperación casi epifánica de un recuerdo infantil hasta entonces perdido. En este fragmento podemos constatar, influida por las ideas del filósofo Henri Bergson, la teoría proustiana sobre la memoria. La imagen en movimiento cambia por completo nuestra percepción sobre las bellas artes. El cine es la modernidad pura. Arte en movimiento que reta todas las anteriores con una gran capacidad de imitación al mundo. Al colocarnos en una sala oscura, se radicaliza nuestra percepción, haciendo que todos nuestros sentidos se afinen. Mientras el cine intensifica cada vez más su intención de ser como la vida misma, las artes visuales inician la exploración que las llevará por nuevos caminos, mucho más libres al desprenderse de la necesidad de la imitación tradicional.